Hemos llegado a la sección del día jueves en la cual nos presenta el tema de los 70 años. Y al llegar los 70 años al llegar el cumplimiento del tiempo, como dice el libro de Hebreos, llegó el tiempo de los 70 años. Y aquí en este día la lección nos refiere a la carta que envió el profeta Jeremías a los cautivos. En el capítulo 29 dice, estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió a Jerusalén a los ancianos que habían quedado, de los que fueran transportados y de los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Y yo quiero pensar que cuando llegó el cumplimiento de este tiempo profético, este cronograma bíblico, realmente es hermoso. Es el cumplimiento de la promesa de Dios. Y en este día nos manda a lo que es el versículo 10. Dice así: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. Oiga bien, tú estás buscando de Dios, pues déjame decirte que Dios quiere visitarte. Dice aquí, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, o sea, a Judá o a Jerusalén. Dice versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, cuando lleguen los 70 años, me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ustedes tal vez se recordarán la experiencia del profeta Daniel. Imagínense a Daniel al llegarse el cumplimiento de los 70 años orando al Señor. Cuando Daniel se le revela la palabra y se abre el rollo de la palabra para que él entienda los tiempos que vivía, entonces aquí podemos ver cómo ellos deberían de orar. Dice aquí en Jeremías capítulo 29, el versículo 9, dice que tenían que casarse, multiplicarse y orar por esa ciudad, porque en la paz de esa ciudad y en la prosperidad de esa ciudad ellos tendrían paz y prosperidad. Aquí hay un doble efecto. Por un lado, las profecías del profeta Jeremías, por un lado, decían que ellos no tenían que creer a los profetas falsos. Y por otro lado, estaban diciendo que no debían desalentarse porque había una promesa. Solo eran 70 años la cautividad y después de los 70 años ellos regresarían. Y cuando llegó el cumplimiento, yo me quiero imaginar a Daniel orando. Se cumple la promesa. Pero ellos tenían que orar de una manera rara, tenían que orar por Babilonia. Oiga bien, por Babilonia. Para ti, el término Babilonia suena feo a tu mente y a mi mente. Sí, tenían que orar por Babilonia. Dice, este pedido pudo haber sorprendido a los que habían sido deportados. Lo que Jeremías les había pedido nunca antes se había oído en Israel. El orar por un enemigo que había hecho tanto daño a la nación escogida, el profeta rompió con todo lo que entendían con respecto al templo y a Jerusalén. Ahora podían orar en un país pagano y Dios los escucharía. De tal manera que ellos tenían que orar por esa nación para que esa nación prosperara. Pero ¿saben qué? Hay veces en esas naciones habían males, problemas, pues ellos tenían que orar por esos problemas. Tenían que orar por esa nación para que Dios bendijera esa nación, porque en la bendición de esa nación ellos también tendrían bendición. De tal manera que si las cosas iban mal o si iban bien, ellos tenían que orar. Hay lugares donde hay intolerancia, donde se le echa la culpa a los grupos minoritarios. Y esto fue lo que pasó con Daniel el profeta cuando estaba orando. ¿Sabe qué? Dice aquí, cuando una nación enfrenta tiempos difíciles, la gente busca chivos expiatorios a quienes echarle la culpa. Y las minorías y los extranjeros a menudo llegan a ser este blanco. Y eso pasó con Daniel. A él le echaron la culpa. Lo echaron al foso de los leones, ustedes se recordarán. Asimismo también cuando fue erigida la estatua, ellos no se postraron, Daniel y sus amigos. De tal manera que ellos eran los culpables, pero en los 70 años se acabaría todo eso al cumplirse los 70 años. ¿Por qué tenían que ser 70 años? No lo sabemos. Todo lo que Dios había dicho que ocurriría sucedió en el tiempo que Él había dicho. Eran 70 años, no sabemos por qué. Pero lo cierto es, si hubieran aceptado esta profecía, o sea, el pueblo, con fe y sumisión, le habría dado gran esperanza y seguridad en la soberanía del Señor.
De tal manera que ellos tenían que confiar en Dios, en su promesa, en su palabra, tenían que aceptar su palabra y obedecer la palabra. Solo así ellos serían salvos, solo así ellos no hubieran muerto, ellos no tuvieran que haber pasado tanta calamidad, tanto desastre, tanta destrucción, pero porque no confiaron, porque no aceptaron y porque no obedecieron, sufrieron todas estas calamidades y aún fueron llevados 70 años en la cautividad. Ahora, la pregunta es, realmente, ¿qué es lo que en realidad se perdió cuando se perdió tanta gente allí? Ahora, usted puede perderse o puede salvarse. Todo depende de su situación, cómo se encuentre con relación al Señor. Ahora, lo que se había predicho se cumplió. Ellos tenían que confiar, aceptar y obedecer. ¿Saben qué? Pero saben que después de los 70 años, dice así, el Señor vendría a ellos. O sea, Emmanuel, Dios con nosotros, vendría a ellos. Ellos recibirían el perdón y recibirían la salvación, que era la venida del Señor a sus corazones. De tal manera que, ¿sabe qué? Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La historia profética se cumplió y se volverá a cumplir. Eso me da confianza, eso me da seguridad, eso me hace sentir y creer que voy a ser salvo de acuerdo a la promesa de Dios. La historia profética se cumplió. El cronograma bíblico se llevó a efecto en los 70 años. De tal manera que el cumplimiento profético tuvo su efecto. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió al Hijo de Dios, nacido de mujer y nacido bajo la ley. De tal manera que, si se cumplió la primera venida de Cristo, que vino como un niño indefenso, y desde el pesebre hasta el Calvario enfrentó calamidades, pero en la cruz su sangre expiatoria me limpia, me purifica, me santifica y me prepara para la salvación. De tal manera que, si se cumplió la primera venida, se cumplió los acontecimientos proféticos, el Salvador crucificado, ensangrentado para salvarme, para salvarte, entonces yo tengo confianza que se cumplirá la palabra profética de que Cristo vendrá por segunda vez a recoger a los suyos. Esta vez no se van a cumplir 70 años, se va a cumplir la profecía de que Cristo vendrá otra vez. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré a vosotros y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Se cumplieron las 70 semanas? Claro que sí. ¿Se va a cumplir la segunda venida de Jesús? Claro que sí, porque si se cumplió la primera, si se cumplieron las 70 semanas, si se cumplieron los 2300 tardes y mañanas de las cuales habla el profeta Daniel, entonces podemos confiar de que tenemos un Dios fiel y verdadero. Estudiemos la conclusión, recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana.